Hola amigos, en este vídeo os vamos a explicar cómo podemos calcular la rentabilidad obtenida del alquiler de un inmueble que hemos comprado. Ya sabéis que es una inversión bastante conservadora, pero conviene calcular qué rentabilidad vamos a sacar para ver pues, si es interesante o no hacer este tipo de operaciones. Para hacerlo utilizaremos esta plantilla de aquí, que es la calculadora Vanity. Lo que buscaremos es encontrar la TIR de este proyecto, es decir, la tasa interna de rentabilidad. Y la transformaremos en lo que es la TAE, lo que es la tasa anual equivalente, es decir, qué rentabilidad anual vamos a sacar a esta operación. También necesitaremos utilizar la calculadora de préstamos para calcular la cuota de este préstamo que pidamos para hacer la compra. Y pues bueno, tendremos que calcular lo primero en una hoja en blanco, que será esta de aquí, los ingresos y gastos anuales de esta operación de compra y alquiler. Entonces, hay que separar dos cosas. Primero, tendremos una serie de gastos iniciales, que será pues, la inversión, y luego una serie de gastos periódicos. Vamos a calcular primero los ingresos y gastos anuales periódicos. En este caso, lo vamos a hacer de forma muy sencilla. Ingresos y gastos. Bueno, pues primero tendremos, pues obviamente, los ingresos por alquiler, que vamos a suponer pues en 650 euros, ¿vale? 650 por 12 nos daría pues estos 7.800 anuales. Luego, como gastos, tendremos pues bueno, la comunidad de propietarios, que vamos a suponer algo sencillo, que sean 40 euros por 12. Luego tendremos el seguro del hogar, que vamos a suponer 350 euros y poco más. Esto es, digamos, el flujograma de ingresos y gastos anuales. Bueno, miento, aquí nos faltará el préstamo. Pero el préstamo, para saber qué vamos a pagar cada año, necesitamos saber cuánto tenemos que pedir. Y aquí entramos pues con los gastos y los gastos iniciales. Vamos a suponer que este piso, pues bueno, el precio de compraventa, vamos a hacer aquí, el precio de compraventa es de 200.000 euros, o vamos a ponerlo un poquito más bajo, 180.000 euros, que los impuestos derivados de la compra, ya sabéis, depende de la comunidad autónoma y de la situación fiscal de cada uno, pues bueno, los impuestos pueden variar. Aquí vamos a hacer algo sencillo, vamos a multiplicar por un 10% de gastos y vamos a suponer que el préstamo que pedimos es del 80% del valor de compraventa, que sería lo habitual, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos la compra más los impuestos, que suman 198.000 euros, y en cambio el banco nos da solo 144.000. Por tanto, la aportación inicial que tendremos que hacer a esta operación va a ser pues la compraventa más los gastos menos lo que nos da el banco, 54.000 euros. Con lo cual, ahora esto lo ponemos con números así, con los miles, perfecto. Entonces, ahora tenemos que calcular la cuota mensual, que nos daría, pues bueno, 144.000 euros de préstamo. Vamos a la plantilla de calculadora de préstamo, vamos a hacer 144.000 euros. Como la plantilla Vanity la tenemos a 25 años, pues bueno, vamos a cuadrar la hipoteca a 25 años para que quede pues en números redondos. Estos son en meses, son 25 por 12, que son 300. Vamos a suponer una comisión de apertura, bueno, del 1%, que la tendremos que poner aquí. Comisión banco. Bueno, aquí impuestos, y aquí vamos a poner comisión banco, hemos dicho el 1% de 144.000, vale, con lo cual aquí pues, la aportación que tendremos que hacer va a ser aún un poquito más alta. Sumamos 2.440 y es un pelín más alta, 55.440 es la aportación que tendremos que hacer. Entonces, un préstamo de 144.000 euros a 25 años, a un tipo de interés, vamos a poner del 1,5 fijo, que es una cosa bastante normal, nos da esto de aquí, 575,91. Ya tenemos esta parte de aquí, que es el préstamo, como gastos, pues esto por 12, 575,91 por 12,91 por 12, vale, pues ya tenemos aquí también los gastos. Vamos a pasarlo todo al mismo formato, redondeando,
y ya tenemos lo más importante de la operación. Entonces, ahora tenemos que traducir, tenemos que enviar todo esto a la hoja de cálculo Vanitir para que nos calcule pues cómo funcionaría. En este caso, pues nos vamos aquí, vamos a poner esto así para ver la chuleta con los números estos. Ahora sí que lo vamos a hacer un poquito más pequeño esto, y para tenerlo aquí claro, incluso esto lo podemos llevar aquí abajo y así lo vemos perfectamente. Bien, vamos aquí más pequeño, perfecto. Vale, pues ya tenemos, estas son las dos hojas que necesitamos ahora, y ahora solo tenemos que ir introduciendo los datos que ya tenemos. Vamos a ver, la inversión inicial, en este caso, la inversión inicial que hacemos nosotros es esta de aquí, 55.440. ¿Por qué? Porque el resto está financiado, con lo cual nosotros hacemos una aportación inicial de 55.440. Luego tenemos, en el año 1, lo que tendremos son ingresos 7.800 y gastos, todos estos de aquí, que son 7.741. Fijaros que casualmente casi esta vivienda nos da 0, ¿no? Cada mes, o sea, cada año ingresamos 7.800 y en cambio tenemos costes por 7.741. Pero esto tiene un truco. Esto lo pasamos hasta aquí abajo, ¿vale? De momento tenemos una TIR negativa porque hemos puesto 55.440 y como recuperamos solo 60 euros al año durante 25 años, pues obviamente aquí nos lo pone, ¿no? La TIR o TAE, porque estamos ya en frecuencia anual, es del menos 18,70 anual, ¿vale? Es decir, aquí se supone que de los 55.440 perderemos 53.965. Esta cifra de aquí. ¿Qué es lo que falta aquí? Bueno, pues un tema técnico. Es decir, nosotros ponemos 55.440, obtenemos este flujograma, pero al final de los 25 años, ¿qué tenemos? Se supone que el préstamo ya ha acabado y lo que tenemos es un piso cuyo valor sería 180.000 euros como mínimo. No vamos a poner aquí que se especula con el valor de la vivienda, ¿vale? Pero aquí al final le tendríamos que sumar, pues bueno, a los 7.800 le sumamos 180.000 euros. Esto suponiendo que el precio ni suba ni baje. Vamos a suponer que va a ser plano. Entonces, ahora sí, efectivamente, al finalizar el cuadro de amortización de los 25 años, nosotros tendremos un piso que tiene ese valor. Y ahora sí, esto nos da una TIR o una TAE del 4,89%. El VAN es negativo porque le exigimos a este proyecto, le exigimos un 5, y como la tasa exigida está por debajo de la rentabilidad real del proyecto, pues nos da negativo. Aquí podríamos ahora, por ejemplo, imaginemos que el préstamo, pues en lugar de hacerlo a 25 años, lo hacemos a 30, ¿vale? En cuyo caso tendremos una pequeña variación. Vamos a hacer aquí, en vez de 25 años, que son 300 meses, lo vamos a hacer a 30 años, que es 360. Ok, en el año 25 lo que sucederá es que el préstamo todavía no habrá acabado, habrá un saldo. Aquí nos vamos al detalle del cuadro de amortización. Los cuadros de amortización de préstamos los podéis obtener de cualquier página web, hay muchas, pero bueno, aquí aprovechamos y utilizamos la plantilla que ya la tenemos hecha. Pues nos vamos por aquí abajo y en el mes 300, que es el año 25, tenemos esta deuda, 28.710. Me la voy a pegar por aquí, en mi chuleta de datos. Vamos, eso es, a ver, esto, ojo, lo quiero pegar a valores. Exacto, bueno, ha quedado aquí un poco grande, pero bueno, ponemos así y a la derecha, vale. Esta es la deuda que tendríamos en el año 25, puesto que hemos pedido el préstamo a 30 años, aún quedaría deuda en vigor. Entonces, este último flujograma que hemos puesto aquí, de 180.000, no sería de 180.000, sería de 180.000, que es lo que vale el piso, menos los 28.710 que tendría de deuda, con lo cual, más 180.000 menos 28.710, el flujo sería de, bueno, el flujo final sería de 151.289, que vamos aquí a corregirlo. Vamos a ponerlo 151.289, veamos los decimales. Y además la cuota, pues obviamente hemos visto que era distinta también.
son 496,97. Por tanto, lo tenemos aquí. Lo ponemos 496,97 por 12. Está aquí, 496 por 12. 5.964. Por tanto, los gastos totales son 6.794. Por tanto, 6.794. Lo arrastramos hacia abajo y vemos cómo nos cambia sensiblemente la rentabilidad del proyecto. Es un poquito más alta. En este caso tenemos, en el último periodo cobramos algo menos porque aún tenemos más deuda, por tanto somos menos solventes, pero nos bajan los gastos, con lo cual el hecho de ir cobrando un poquito más cada año, este modelo de TIR lo valora positivamente porque tenemos una TIR superior. Y aquí ya sería cuestión de ir jugando con los ingresos. Por ejemplo, un alquiler de 650, si en lugar de 650 fueran 700, pues en lugar de los 7.800 serían 8.400. Esto solo subir pues esta pequeña cifra nos daría, y aquí también 8.400, nos daría un 6,03, una rentabilidad del 6,03, ¿vale? Que es una rentabilidad ya muy interesante. Con lo cual, en este caso concreto, la conclusión que podíamos obtener es que es mucho más sensible, la rentabilidad es mucho más sensible a la renta mensual que a la forma en que lo financies. Con lo cual, te interesará pues, intentar subir 50 euros, que empezar a jugar con el plazo del préstamo. ¿Por qué? Porque el plazo del préstamo lo que influye es en el último cobro, que está muy lejano, y en cambio, pues el resto de cobros que están mucho más cercanos en el tiempo, pues puntúan mucho mejor, porque el tiempo, como sabéis, es dinero. No es lo mismo tener hoy 1 euro que tenerlo de aquí 25 años. Así que ya veis, es una forma sencilla con la plantilla esta de TIR, de Vanitir, para calcular la rentabilidad. En este caso hemos hecho un inmueble, pero podríamos utilizar pues bueno, cualquier otro proyecto, siempre y cuando tengamos pues muy claros, es un tema conceptual, tener muy claros los ingresos y gastos periódicos y sobre todo la inversión inicial y al final del proyecto o al final del flujograma si hay algún flujo de caja. En este caso es importante poner el valor de esa vivienda, ¿no? ¿Qué valor tendría? Así que, bueno, ya veis, se puede calcular de forma sencilla. Incluso si queréis ya llegar a un nivel de precisión muy alto, técnicamente podríais ir poniendo la diferencia entre la deuda y el valor del piso cada año. Es decir, cuánto voy ganando de solvencia año a año. Y veréis cómo en ese caso, pues bueno, la sensibilidad de la TIR aún saldría pues mejor. Así que ya veis, bueno, espero que os sea útil y ya sabéis que tenéis disponible esta plantilla en la web, en la zona de plantillas financieras, y ya veis que es fácil de utilizar y te puede servir para calcular cualquier proyecto de inversión. Espero que os haya gustado el vídeo.